So we're going to continue on and begin in Job chapter 9. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el capítulo 9 de Job. And we saw that at the beginning of the trial, Job saw God behind the whole thing as the author of everything that was happening to him. Recordamos de que al principio de la prueba, Job pudo ver a Dios como el autor de todo lo que estaba sucediendo. And when his wife advised him to curse God and die, he, of course, wouldn't take her advice or wouldn't listen to her. Y cuando su esposa le recomendó maldecir a Dios y morirse, pues él no tomó ese consejo y no le puso atención. But as this suffering of Job has begun to drag on, Pero conforme el sufrimiento se ha alargado, Job's tone is beginning to change towards the Lord. el tono de Job empieza a cambiar un tanto en contra de Dios. And he is starting to question God's character. Y ha empezado a cuestionar el carácter de Dios. So, what God was trying to get out of Job, that self-righteousness, Así que lo que Dios estaba tratando de sacar de Job, de extirpar esa autojustificación, we're starting to get a glimpse of that coming out of Job. aquí es donde empezamos a ver cómo esto empieza a salir a flote. And so Job asks, one of the questions is, who can take God to court and dare ask him, what are you doing? Así que Job empieza diciendo, ¿quién puede llevar a Dios a juicio y preguntarle qué es lo que está haciendo? But soon Job is going to be doing that exact thing. Pero muy pronto Job estará haciendo exactamente eso. We already read the verse 4 where Job says, who's ever hardened himself against God and prospered. Ya vimos el verso 4 que dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? But yet Job is going to start doing that very thing. Sin embargo, esto es exactamente lo que Job empezará a hacer. Job's actually answering he's actually advising himself here. He may not realize it. Aquí, de hecho, Job no se ha percatado que él mismo se está aconsejando. He was giving himself a warning. Él se estaba advirtiendo a sí mismo. He was saying, who's ever hardened himself against God and been blessed? Él dice, ¿quién se ha endurecido en contra de Dios y ha sido bendecido? But he is now beginning to harden his own heart. Pero muy pronto, él mismo empieza a endurecer su corazón. Some people, I've heard people make some very unwise statements about God. Yo he escuchado a personas hacer declaraciones muy imprudentes acerca de Dios. I heard someone say one time that when God had done something in their life that they didn't like, He escuchado personas que dicen cuando Dios hace algo en sus vidas que no les parece. they said, when I see him, I'm going to demand, why did he do that to me? Dicen, cuando yo lo vea, le voy a demandar cuál fue la razón por la que él hizo eso. That's not what's going to happen at all. Y eso nunca va a suceder. When we see God's greatness, we are going to realize how nothing that we are. Porque cuando veamos la grandeza de Dios, We're not going to be demanding anything of God. vamos a vernos diminutos y no podremos preguntarle absolutamente nada a Dios. We're not going to be able to stand in his presence. Ni siquiera vamos a poder estar en pie delante de su presencia. And in verse 10 of chapter 9, Y en el verso 10 del capítulo 9, go ahead and read that. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Again, we see this truth that it comes out in other parts of Scripture. Vemos nuevamente una verdad que aparece en muchas otras partes de las Escrituras. That the Lord's ways are so much higher than ours. Que los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros.
we have a carnal mind and we can't understand spiritual things. Nosotros tenemos una mente carnal que no puede comprender las cosas espirituales. If I knew everything that God was doing, Si yo entendiera todo lo que Dios hace, then I would be God. entonces yo sería Dios. We have to realize that our knowledge is so limited, so finite. Y debemos estar apercibidos que nuestro entendimiento es muy limitado. But He knows everything about everything. Sin embargo, Él sabe todas las cosas. So we're not going to demand anything of Him. Así que no vamos a demandar nada de Él. We're not going to advise Him. No vamos a aconsejarle, But we trust in His character. pero confiamos en su carácter. Let's read some of the accusations that Job begins to make. How about verse 17? Veamos, por ejemplo, en el verso 17, algunas de las acusaciones que Job empieza a declarar. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. And he's saying, the Lord is wounding me or hurting me without for no reason. Y él está diciendo, el Señor me está hiriendo sin ninguna razón. But there actually was a reason for all of this suffering. Pero sí había una razón para este sufrimiento. Job just didn't know what that was. La diferencia es que Job no sabía cuál era. Job had no idea that there had been that heavenly courtroom scene in Job chapter 1. Job no sabía acerca de esa reunión que hubo en la corte celestial en el capítulo 1. He didn't realize that all of heaven was looking down upon what was happening to him. Él no sabía que todas las huestes celestiales estaban observando lo que estaba sucediendo. He was saying, my suffering is all meaningless. There's no purpose to it. Y él dice, mi sufrimiento no tiene propósito. And then let's read verses 22 and 23. Y luego, en los versos 22 y 23, And he's saying some very unkind things about God, that God hurts the good, empieza a decir algunas cosas no muy agradables acerca de Dios. Dice que Dios lastima al bueno. and when bad things happen to the innocent people, that God laughs about that. Y que cuando cosas malas le suceden al inocente, que Dios se ríe de él. Dios se burla de él. 22 and 23. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, Él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. He's saying here, God likes, He enjoys the catastrophes that befall the righteous. En otras palabras, dice, Dios disfruta las catástrofes que le suceden a los inocentes. I remember seeing a young man wearing a t-shirt. Yo recuerdo que vi a un joven que cargaba una camisa, una playera. And it was a t-shirt of a heavy metal rock band. Y era una playera que representaba una banda de rock metálico. It was a satanic looking shirt. Era una playera con unas imágenes satánicas. And it was advertising the album for this band. Y estaba haciendo publicidad del álbum de esta banda. And in big letters across the back it said, God hates us all. Y con letras grandes en la espalda decía, Dios nos aborrece a todos nosotros. That's what the enemy of your soul would want you to think. Bueno, eso es lo que el enemigo de nuestra alma desea que pensemos, That God hates us. que Dios nos aborrece. And that's why we're suffering. Y por eso sufrimos. God hates you, Dios te aborrece a ti, so you hate God. entonces tú aborreces a Dios. But the scripture says God so what? Loved the world. Pero la escritura dice que de tal manera Dios amó al mundo. Loved the world. Amó al mundo. So to say that God hates his creation is totally unscriptural. It's against his character. Así que decir que Dios aborrece a su creación es completamente fuera de las escrituras, porque eso va en contra de su persona, de su carácter. God is touched with compassion for all of us. Dios está lleno de compasión hacia todos nosotros. So again, though, we don't want to be too critical of Job. Ahora, nuevamente,
no debemos ser tan críticos en contra de Job. Very few people have ever suffered like Job did. Muy pocas personas han sufrido lo que Job sufrió. And so before we're too quick to say, how could Job say that about God? Así que antes de que nos apresuremos a decir cómo pudo Job decir tal cosa, We have to remember the agony that he was in. tenemos que recordar la agonía que él estaba padeciendo. And what might we think if we had gone going through the same trial? Y pensemos en qué haríamos nosotros si estuviéramos en la misma situación. But Job is beginning to find fault with God and no fault in himself. Pero aquí empieza Job a encontrar fallas en Dios y a justificarse él mismo. And Job is saying that God doesn't understand what I'm going through. Y él dice que Dios no entiende lo que él está padeciendo. I'm having trouble with this thing again. Okay, let's look at verses 32 and 33. Veamos en los versos 32 y 33. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Okay, so Job is saying, God is not a man like I am, and he can't possibly understand what I'm going through. Así que Job dice, Dios no es un hombre como yo, así que él no puede entender lo que yo estoy pasando. And he said, there is no one who can even mediate between us. Y dice, ni siquiera hay alguien que pueda mediar entre nosotros. But we know that as Job longs for a mediator between God and man, Pero sabemos de que Job, al desear un mediador entre Dios y él, we know that one day Job's prayer is going to be answered. sabemos de que la oración o la petición de Job un día es respondida. What does it say? Let's read 1 Timothy 2:5. Veamos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5. Chapter 5. 2 verse 5. Perdón, capítulo 2, verso 5 de Primera de Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. So Jesus is the only mediator, is the mediator between God and man. Así que Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Jesus not only goes between us and the Father, Jesús no solo está en medio de nosotros y el Padre, he came to experience all of the pain and suffering that man experiences, mankind. sino que también descendió para experimentar todo el sufrimiento que padecen los hombres. Let's read Hebrews chapter 4 and verse 15. Leamos en Hebreos capítulo 4 And y verso 15. let's look how the apostle Paul refers to Jesus. Y veamos lo que el apóstol Pablo dice acerca de Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. So Jesus became our high priest. Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. He felt all of the infirmities and pain that we feel. Él padeció todas las afrentas que nosotros también padecemos. And no man suffered like Christ suffered. Ningún hombre ha sufrido como Cristo. We can never say, Lord, you've never experienced the pain that I'm experiencing. No podemos decir, Señor, tú no has experimentado mis sufrimientos. Because the Lord drank the bitter cup. Porque el Señor se bebió la copa de amargura. And he is not far removed from us. Y la copa amarga, y Él no está lejos de nosotros, But he's actually touched with our infirmities. sino que Él fue tocado por nuestras iniquidades. Sometimes we have an incorrect view of Jesus. A veces tenemos una visión incorrecta acerca de Jesús. I've heard people tell stories of what Jesus did when he was a young child. Yo he escuchado algunas historias que cuentan personas acerca de lo que Jesús hizo cuando era niño. How he performed miracles on the way to school.
¿Cómo era que él hacía milagros en el camino a la escuela? Well, that's not true. Bueno, esto no es verdad. It wasn't until the water was turned into wine at the wedding that was his first miracle when he was 30. No fue sino hasta que el agua fue convertida en vino durante las bodas que él hizo su primer milagro. But what we do know about those formative years was that he suffered. Pero lo que sí sabemos acerca de esos años de formación que él tuvo es que sufrió. It says that he learned obedience by the things he suffered. Nos dice que él aprendió obediencia por las cosas que sufrió. He wasn't given a free pass through life. A él no se le dio un pase libre para la vida. He got beat up by the neighborhood bully like everybody else. A él lo golpearon los niños de su vecindario como a cualquier otro. He got sick like every other child. Él se enfermó como cualquier otro niño. He experienced everything that we do as humans. Y él experimentó todo lo que nosotros pasamos como humanos. And Job was crying out, I wish that God would know what I'm going through. Y Job clama, desearía que Dios sintiera lo que yo estoy sintiendo. But we do have that high priest who's experienced everything on our behalf. Pero sí tenemos ese sumo sacerdote que ha experimentado todo lo que nosotros hemos experimentado. In every way, he was like us. En todas formas, él se hizo como nosotros. Let's look at chapter 10. Veamos ahora en el capítulo 10. And as we scan through this chapter, we see that Job wonders why God created him. Y conforme pasamos este capítulo, Job se pregunta cómo fue que lo creó. And he's saying in essence, why did you create me if you're just going to judge me so harshly and then cast me away? En esencia, él dice, ¿por qué me creaste si solo me hiciste para juzgarme cruelmente y para desecharme? And he begins again to charge God with unfairness. Nuevamente, él atribuye al Señor injusticias. Let's read verse 3. Veamos en el verso 3. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? God does not reject the work of his own hands. Dios no desecha la obra de sus manos. Let's read Psalm 138 in verse 8. Veámoslo en el Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparas la obra de tus manos. God formed us. He's not going to cast us away. Dios fue quien nos formó y Él no va a desecharnos. The prophet Isaiah asked the question of the people. El profeta Isaías le hizo una pregunta al pueblo. He said, can a nursing mother forget her child? Dice, ¿puede una mujer olvidarse de su hijo? That she wouldn't have compassion on her little baby? ¿Para no tener compasión de su bebé? He said, a mother would forget her nursing child before I would forget you. Y él dice, bueno, una madre puede hacer eso, pero yo no lo haré. So God cares. He has compassion. Así que Dios se preocupa y tiene compasión. But we mistake his silence for the fact that he's not concerned. Pero solemos confundir el silencio de Dios con el hecho de que Él se ha olvidado de nosotros. Let's look at verse 7. Veamos en el verso 7. Go ahead, verse 10. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Job is saying, God, you know that I'm not guilty. Job dice, bueno Dios, tú sabes que yo no soy culpable. You know that I haven't done anything wrong. Tú sabes que yo no he hecho nada malo. But the scripture says that there's none righteous. Pero la escritura nos dice que ninguno es justo. No, not one. Ni aún uno.
Nobody can say to God, I'm perfectly clean. Nadie le puede decir al Señor, yo estoy perfectamente limpio. I've never done anything wrong. Nunca he hecho nada malo. And going on here in verse 8 through 11, he's talking about God forming him. Y en los versos 8 al 11, él habla acerca de Dios formándolo. And this is very similar to verses 8 through 11 here are very similar to Psalm 139. Y estos versos son muy similares al Salmo 139, where David talks about how he was formed in the womb by God. donde David menciona cómo él fue formado por Dios en el vientre. So God has intimate knowledge of each one. Así que Dios tiene un conocimiento profundo acerca de cada uno. And in verse 13, let's read verse 13 of Job 10. Y en el verso 13 del capítulo 10 de Job dice, estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. And so God's true intent was to watch him, and if he was to sin, he wasn't going to forgive him. Así que el verdadero propósito de Dios era observarlo. Y si había pecado, Él no se olvidaría de él. Another thing to remember is that God suffers with us in the trial. Y otra cosa que debemos recordar es que Dios también sufre juntamente con nosotros en nuestras pruebas. In Isaiah chapter 63 and verse 9, we don't need to turn there. En Isaías 63, verso 9, no necesitamos ir ahí. It says, in all their affliction he was afflicted, meaning God. Dice que en todas nuestras aflicciones Él fue afligido, refiriéndose a Dios. Let's drop down to verse 18. Vamos al verso 18. And Job is asking, why God did you even allow me to be born? Y dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Verse 18. Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. So this is unwise to say to God, why did you even allow me to be born? Así que esto es algo imprudente de decirle a Dios, ¿por qué me permitiste nacer? Let's read Isaiah 45 and verse 10. Leamos en Isaías 45, verso 10, And there's a warning about what you shouldn't say to your mother or father. donde hay una advertencia acerca de lo que no debemos decirle a un padre o a una madre. Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? So if it's wrong to say to your earthly father, what did you mean by having me? Así que si es incorrecto decirle a un padre terrenal, ¿por qué me engendraste? How much more inappropriate is it to say that to God the Father? ¿Cuán más inapropiado es decirle eso a Dios? What were you doing bringing me into this world? ¿Qué estabas pensando cuando me trajiste a este mundo? But we are the clay and he is the potter. Pero nosotros somos el barro y Él es el alfarero. And the clay is not supposed to question the potter. Y el barro no se supone que debe cuestionar al alfarero. What are you doing? What are you making out of my life? ¿Qué estás haciendo con mi vida? All right. Now let's continue on to verse 11 and just get a few little thoughts there. Vamos ahora al verso 11 y veamos algunas ideas aquí. Now we hear from another one of Job's friends, Zophar. Vemos a otro de los amigos de Job, a Zofar. And he is pretty harsh and abrasive. Y él es un poco duro con él. And look what Zophar says in verse 6. Y veamos lo que Zofar dice en el capítulo 11 y verso 6. And remember, he is saying this to someone who is reduced to skin and bones. Recordemos que se lo está diciendo a alguien que está cuyos huesos están casi a flor de piel. Who has boils all over his body. Alguien que tiene heridas en todo su cuerpo. He's lost all his wealth and all of his family. Que ha perdido toda su fortuna y toda su familia. And look at what his good friend Zophar says to him in verse number 6. Y leamos lo que su buen amigo Zofar le dice en el verso 6.
y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? He actually says God isn't punishing you enough. Lo que le está diciendo es que Dios no le está castigando lo suficiente. He's being lenient on you. Él ha estado siendo hasta bondadoso. You deserve more punishment than this. Mereces más castigo que este. He's giving you less than you deserve. Te está dando menos de lo que mereces. Again, we must have compassion when people are suffering. Nuevamente, tenemos que ser compasivos cuando las personas sufren. Now, Job hadn't done anything, he wasn't being punished because of his sin. Ahora, Job no estaba siendo castigado debido a pecados o a iniquidad. But even if a person is suffering because they've done something wrong, Pero aun cuando una persona sí está sufriendo por una maldad que hizo, to tell them that they're not suffering enough, decirles de que no están sufriendo lo suficiente, or to say, I told you so, o decirle yo te lo advertí, is not helpful in any way. no ayuda para nada. Let's look at verse 14. Veamos en el verso 14. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Now, here's something that is true again, but it doesn't apply to Job. Nuevamente, esto es una verdad que no aplica al caso de Job. Zophar is saying that if you've done iniquity, put it away from you. Zofar le dice, si has obrado iniquidad, sácala de tu casa. And then God will turn your captivity. Y Dios va a alejarte de tu cautividad. The truth is that oftentimes God does bring people into hard times. Y la verdad es que muy a menudo Dios trae a las personas a padecimientos. And he does that so they will turn to him and they will repent. Y es cierto que Él lo hace con el fin de que se vuelvan a Dios y que se arrepientan. God can do that to a person. God can do that to a whole nation. Dios lo puede hacer en una persona y lo puede hacer en una nación completa. So it is very accurate to say God can punish so that a person will turn to him. Así que es correcto decir que Dios castiga a alguien para que esa persona se vuelva a Él. But we can't assume when we counsel somebody that the trial they're going through is because of sin. Pero es incorrecto asumir cuando estamos aconsejando a alguien de que Dios lo está castigando debido a iniquidad o a pecado. And Zophar is somebody who is very unwise in the way that they are dealing with this. Let me start over. Zophar is not reproving Job, but he is reviling him. And there's a difference. Y lo que vemos aquí es de que Zofar no está corrigiendo no está corrigiendo a Job, sino que lo está como amenazando de alguna manera. And as Christians, we have to be careful that we can be against the sin but not hate the sinner. Y como cristianos debemos tener cuidado de estar en contra del pecado, pero no de aborrecer al pecador. And we already referred to that scripture in Ephesians 4:15 where it talks about speaking the truth in love. Y ya hicimos referencia a la escritura de Efesios 4:15, de hablar la verdad con amor. Which means that you can speak the truth and be unloving. Lo que significa que es posible hablar la verdad sin amor. Now again, Zophar was incorrect in the way that he assessed Job's situation. Y nuevamente Zofar estaba equivocado en la manera en que él evaluó la situación de Job. But we still want to learn something from this. Pero aún así debemos aprender algo de esto. That even if Job was wrong,
que aun si Job hubiera estado en lo incorrecto, that wouldn't have been the way to approach him. aún así esta no era la manera correcta de hablarle. And there's a difference, even when God deals with us. There's a difference between conviction and condemning. Y aun cuando Dios trata con nosotros, hay una diferencia entre la convicción y la condenación. When there's something in our life that needs corrected, the Holy Spirit comes to do that work in our heart. Cuando hay algo en nuestra vida que debe ser corregido, el Espíritu Santo viene a nosotros para hacer esa obra. But we have to learn the difference between the Holy Spirit convicting us and the devil or the enemy condemning us. Pero debemos notar la diferencia entre el Espíritu Santo trayendo convicción a nosotros y el diablo trayendo condenación. Let us say, just for example, that we have a problem with anger. Digamos, por ejemplo, que tenemos un problema con la ira And we lose our temper. y que nosotros perdemos la cordura fácilmente. Now, if a voice comes to us and says, you're never going to get any better, Si una voz se nos acerca y nos dice, nunca vas a superar, and you're worthless, and God could never use you, no vales nada y Dios no te puede usar así. and this isn't the first time that you've done this, Y no es la primera vez que lo haces. so you should give up. Así que debes rendirte. Now, does that sound like the Holy Spirit? ¿Suena esto como el Espíritu Santo? That is the voice of condemnation. Esa es la voz de la condenación. Conviction is different. La convicción es distinta. The Holy Spirit speaks to us in a way where we realize that we might not be doing something right. El Espíritu Santo nos habla de una manera que podamos entender que estamos haciendo algo mal. But it is always tinged with hope, or it's flavored with hope. Pero siempre viene teñido de esperanza. The Holy Spirit is not going to tell you, give up, you've sinned too much. El Espíritu Santo nunca te va a decir que te des por vencido porque has pecado demasiado. When you hear a voice that is beating you up, that's the enemy. That's not the Holy Spirit. Cuando escuchas una voz que te está maltratando o golpeando, es la voz del enemigo. And here was Zophar beating up Job with his words. Y aquí Zofar está maltratando a Job con sus palabras. That was not the way to deal with Job, even if Job had been in sin. Y esta no era la manera correcta de tratar a Job, aun si Job hubiera estado en pecado. And sometimes even the Church of Jesus Christ at large Y muchas veces aún la iglesia de Jesucristo como cuerpo de Cristo can deal with, can confront sin in the world in the wrong way. puede confrontar el pecado del mundo de la manera incorrecta. There was a church in the United States, Había una iglesia en los Estados Unidos and they would go outside of a funeral home, ellos salían de una funeraria and they would go outside of a funeral if someone had died of AIDS, if they were homosexual. si alguien en esa funeraria había muerto de SIDA o por causas de homosexualismo And they would have signs. They would be carrying signs y hubieran llevado pancartas that says God hates homosexuals. diciendo Dios aborrece a los homosexuales. And one sign had something that said it's good that there's one more dead gay person. Y había una pancarta que decía qué bueno es que haya un homosexual más muerto. Now, as Christians, the scripture plainly says that homosexuality is wrong. Ahora, como cristianos, la Escritura dice claramente que el homosexualismo es pecado, está mal. And we are never to condone that, no matter what the world says. Y nunca debemos condonarlo, aún no importando lo que el mundo diga. But is that the way to
reach the world with the message of the gospel? Pero ¿es esta la manera correcta de alcanzar al mundo con el evangelio? Would Christ be holding a sign like that? ¿Estaría Cristo llevando una pancarta como esta? No, and that gives Christianity a bad name. Y esto le da un mal nombre al cristianismo. Homosexuality is wrong, but you don't hold a sign saying God hates homosexuals. El homosexualismo está mal, pero uno no va a llevar un letrero que diga Dios aborrece a los homosexuales, Especially at a funeral. especialmente durante un funeral. That just turns people against Christ even more. Esto solo provoca que la gente se vuelva en contra de Dios aún más. And Christians march and demonstrate about all kinds of evils. Y hay cristianos que marchan y hacen y se manifiestan en contra de todo tipo de males. And we should be concerned with the state of the world, the moral state of the world. Y sí debe preocuparnos el estado moral del mundo. But there's a difference between standing for what's right and exuding hate towards people. Pero hay una diferencia entre hacer lo que es correcto y exhalar odio hacia las personas. And so may God give us wisdom in how we deal with these things. Así que debemos pedirle sabiduría a Dios para saber cómo lidiar con estas situaciones. Zophar was someone who reviled and was nasty in the way he rebuked. Zophar fue alguien que realmente amedrentó y fue malévolo en contra de Job. Let's go to chapter 12. Vamos ahora al capítulo 12. And let's go to let's go through to verse 5. Veamos en el verso 5. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está en sus anchas. And what this verse is saying is that those who are at ease and are not in trouble themselves, Lo que este verso dice es de que aquellos que están tranquilos y no están en problemas, they often lack compassion. muy a menudo carecen de compasión. They haven't been through suffering themselves, No han pasado por sufrimientos personales and so they have no sympathy for others. y por lo tanto no tienen simpatía por los demás. And this is one reason why God brings us through suffering. Y esta es una razón por la que Dios nos trae al sufrimiento, So that we can have compassion on others. para que nosotros podamos tener compasión de otros, de los demás. Are we in the right verse? Yeah, we are. Okay. Okay. And then in verses 7 through 9, Y en los versos 7 al 9, let's read 7 and 8. o 7, 7 al 8, 7 and 8. dice, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. No. Wait, see. There's something wrong, but I'm correct. Something's wrong. Yeah, like the synchronization is not right. I know. I'm where it says, "Ask the beasts, and they shall teach you." That's 12. Yeah, it's correct. It's correct. All right. Everything is correct, but something happened to this one, so no problem. Okay. En efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? So even in Scripture, we see that animals can teach lessons. Así que vemos acá que aún los animales pueden dejarnos lecciones. There are several times in Scripture where we see God using animals to teach a lesson. Vemos muchas ocasiones en las escrituras en las que Dios usa animales para enseñarnos cosas. Do you remember the prophet Balaam? He was full of covetousness. Recordemos al profeta Balaam, que estaba lleno de codicia, And God actually spoke through Balaam's donkey to him. y Dios le habló a través de su asno. In the account of Jonah, God spoke to the whale and the whale obeyed. En el recuento de Jonás,
Dios le habló al pez y el pez obedeció. The man Jonah didn't obey, but the whale obeyed. Jonás no obedeció, pero el pez sí lo hizo. He commanded the whale, and the whale swallowed him. El pez recibió la orden y se lo tragó. He commanded the whale, and the whale spit him out. Le dio la orden nuevamente y el pez lo vomitó. And then God commanded the worm to eat the shade, the tree that was providing shade for Jonah. Y luego le dio la orden a la oruga para que se comiera la sombra, el arbusto que le está dando sombra a Jonás. So the worm obeyed, but the man did not. Así que el gusano obedeció, pero el hombre no lo hizo. And Scripture gives us spiritual truths using the eagle. Las escrituras también nos dan verdades espirituales en la figura del águila. And it speaks about the worm. Y nos habla también del gusano. And Proverbs has a lot to say about ants. Y Proverbios nos habla mucho acerca de las hormigas. So all of creation reflects God's wisdom. Así que toda la creación refleja la sabiduría de Dios. And so Job is speaking of God's absolute and complete sovereignty in the events of men. Así que Job nos habla de la soberanía absoluta que Dios tiene sobre los acontecimientos del hombre. And let's go down to verse 11. Vamos ahora al verso 11. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. So it says in Scripture that the simple believe every word. Las escrituras nos dicen que el simple cree todas las cosas, But the ear should try words. In other words, we should be careful about what we listen to. pero que el oído tiene que probar todas las cosas. En otras palabras, tenemos que examinar lo que escuchamos. We should test doctrines that we hear. Tenemos que poner a prueba las doctrinas que escuchamos. It says in Scripture that there were people in the town of Berea, Se nos dice en las escrituras que las personas de Berea, del pueblo de Berea, and when the apostles came and gave them a doctrine they had never heard before, que cuando los apóstoles llegaron y les dieron doctrina que ellos no habían escuchado antes, they searched the Scripture to make sure that it was true. ellos buscaron en las escrituras para asegurarse que era verdad. And I think that we should do that. Yo creo que nosotros también debemos hacer esto. No pastor should be alarmed if the people in their church check the Bible to make sure what they're saying is true. Ningún pastor debería de preocuparse si los miembros de su iglesia chequean en la Biblia o revisan la Biblia para asegurarse que lo que les está diciendo es cierto. You should be alarmed if you're in a church where the leader would say something like this to you. Deberían preocuparse si están en una iglesia donde el líder dice lo siguiente: You don't need to read the Bible, just take my word for it. no necesitan leer la Biblia, simplemente créanme lo que les digo. That should be a great warning to you. Esa debería ser una gran advertencia. You should test the doctrines, try the words. Deben probar las doctrinas, probar las palabras. And then in verse 13, Luego en el verso 13: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. the Lord is wisdom personified. He is wisdom in the flesh. El Señor es la sabiduría personificada, encarnada. In the book of James, it tells us to seek the wisdom that comes from above. En la epístola de Santiago se nos anima a buscar la sabiduría que viene de lo alto. The Apostle Paul, he has a whole chapter where he compares earthly wisdom to heavenly wisdom. El apóstol Pablo escribe un capítulo completo en donde compara la sabiduría terrenal con la sabiduría celestial. And let's look at verse 14. Veamos ahora en el verso 14. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. So when God breaks down something, it can't be built again. Por lo tanto, si Dios derriba algo, esto ya no se puede edificar. Look at the Tower of Babel. Veamos la torre de Babel. There was no rebuilding that. Ya no se reedificó. And it says that he puts people in prison, but he can bring them out. Y
dice también de que Él encierra al hombre y si Él no lo permite, no hay quien pueda abrir. All power is given to God. Todo el poder es de Dios. Jesus said to Pilate, he said, you wouldn't have no power at all except it was given to you from above. Y Jesús le dice a Pilatos, no tendrías poder alguno, autoridad alguna, si no se te fuera dado de arriba. Let's go down to verse 16. Veamos ahora el verso 16. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Speaking about the deceiver and the deceived. Habla aquí acerca del que hierra y el que hace errar, el engañador. You know, people are deceived because they don't have a love for wisdom. They don't have a love for truth. La gente puede errar, puede ser engañada, porque no tienen amor por la sabiduría, por la palabra de Dios. Jesus said that if a person loved the truth, they would know the right doctrine. Porque Jesús dice que si alguien ama la verdad, entonces conocerá la verdadera doctrina. When you think about all the false doctrines that are in the world today, Cuando pensamos en todas las doctrinas falsas que hay en el mundo hoy en día, why does God allow these deceivers to come onto the earth? ¿por qué le permite Dios a estos engañadores, a estos erradores, andar en la tierra? God is using false teachers to sort out his church. Dios está utilizando a los falsos maestros para depurar a su iglesia. Those that don't have a love for the truth are going to be sifted out. They're going to be attracted to false teaching. Porque los que no aman la verdad van a ser separados, van a sentirse atraídos hacia lo falso. There have been times where I've looked at people who are in false churches, Muy a menudo cuando veo personas que están en una iglesia que es falsa, and I've thought, look at all those people, those poor people. They're caught up in that false teaching. pienso toda esta pobre gente que está engañada con una enseñanza falsa. But many times, a person is allowed to believe that because they don't love the truth. Pero muchas veces una persona es entregada a esta falsedad porque no tiene amor por la verdad. I believe that if God sees a heart that really wants him and wants to know what's right, Yo creo que si Dios ve un corazón que realmente quiere conocerlo a Él y quiere saber la verdad, he'll make a way for them to hear the truth. Él va a abrir un camino para que esta persona conozca la verdad. The parable of the sower. La parábola del sembrador. The seed that fell and brought forth a good harvest. La semilla que cayó y brotó con buena cosecha Was the seed that fell on the good earth, fue la semilla que cayó en la buena tierra, which speaks of those who have a good and honest heart. que habla de aquellos que tienen un corazón bueno y honesto. So if we say, God, give me a good and honest heart, Así que si le pedimos a Dios que nos dé un corazón bueno y honesto, we won't be taken away by false doctrine. no vamos a ser descarriados por doctrinas falsas. When Jesus was asked by his disciples about the end times, about the second coming, Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de los tiempos del fin, the first thing he said was, be not deceived. lo primero que él dice es, cuídense de no ser engañados, That there would be false Christs that would arise que vendrían falsos cristos and that would deceive many. y engañarían a muchos. But what is the key to not being led astray in that deception? Pero ¿cuál es la clave para no ser desviados por el engaño? It's having a good and honest heart. Es tener un corazón bueno y honesto. Verses 17 and 18. Versos 17 y 18. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga en sus lomos. God can set up kings and God can remove them. Dios puede establecer a reyes y también puede destronar a reyes. We mentioned this yesterday that Nebuchadnezzar was taught this lesson after he was turned into a beast. Lo hablamos anoche de que Nabucodonosor aprendió esta lección después de ser convertido en una bestia. And he said the Lord can lift up one and
take down and put down another. Y él dice, el Señor puede levantar a uno y derribar a otro. And verse 22. En el verso 22, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. In Isaiah 45 and verse 3, it talks about the treasures of darkness. En Isaías 45, verso 3, se nos habla de los tesoros de la oscuridad. And verse 23. Ahora veamos en el verso 23. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. And it says that the nations are as a drop in the bucket. Se nos dice que las naciones son como una gota en una cubeta. We look at nations, we look at world governments, Vemos a las naciones, vemos a los gobiernos del mundo and we think they're going to be in place forever. y creemos que van a estar ahí para siempre. Yet it is God who is in control. Sin embargo, es Dios el que está en control. He is the one who grants authority even to the evil governments of the world. Él es el que le da autoridad aún a los gobiernos impíos del mundo. Many times we try to change things politically, Muchas veces tratamos de cambiar las cosas políticamente. and we say, well, if we could just change the politics, then the moral climate of the country would be different. Y pensamos que si tan solo podemos cambiar la política que impera en cierto lugar, entonces la conducta moral de la nación va a cambiar. But in a way, that's looking at things backwards. Pero de hecho esto es ver las cosas de cabeza. When God comes and changes the moral climate of the country, Es cuando Dios desciende y cambia la conducta moral de la nación, it can be reflected in the leadership. entonces esto se refleja en el liderazgo. When people's hearts are changed, Cuando el corazón de las personas cambia, that's what changes a whole nation. eso es lo que cambia a una nación completa. Let's go on to chapter 13. Vamos ahora al capítulo 13. And we'll just look at a few verses here. Vamos a ver unos cuantos versos aquí. And in verse 4, En el verso, let's read that. en el verso 4 dice, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. And Job was saying to his friends, you're like a doctor who doesn't know what he's doing. Job le dice a sus amigos, ustedes son como médicos que no saben qué están haciendo, You have no value. no tienen ningún valor. And in verse 5, Y en el verso 5, ojalá callareis por completo, porque esto os fuera sabiduría. and he was saying, the wisest thing you could do is not to say anything. Y aquí les dice, lo más sabio que ustedes pueden hacer es no decir nada. In other words, you're not helping me. En otras palabras, no me están ayudando. Just at the beginning, when they were just with him and didn't say anything, that was of great comfort to him. Tal como al principio, cuando estaban con él y no decían ni una palabra, eso sí era un buen consuelo. But now they're causing him pain because they keep misdiagnosing the problem. Pero le están causando ahora más dolor porque están dándole un mal diagnóstico. And let's go to verse 7. Vamos ahora al verso 7. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? And we already talked about this a little bit. Ya hablamos un poco de esto. That we need to be careful about saying, "Thus saith the Lord," unless we are sure. Tenemos que ser cuidadosos en decir, así dice el Señor, a menos que estemos completamente seguros. If we speak for God, we want to make sure that it's right. Porque si hablamos de parte de Dios, debemos estar seguros que es lo correcto. In Jeremiah 23 and verse 34, En Jeremías 23, verso 24, let's see how yours comes out. 23, 34. 34. Okay, well, let me read that in another version. vamos a leer este verso en otra versión.
that if a person said, I have a prophecy from the Lord, Si una persona dice, tengo una profecía de parte de Dios, and if it wasn't true, they would be punished. y si no es cierto, entonces la persona es castigada. So we have to be careful about that. Así que tenemos que ser cuidadosos con esto. You can say, well, let's look in the scripture and see what God might say about your situation. Así que Okay. When we're giving someone counsel, cuando nosotros estamos aconsejando a alguien, we can say, well, let's look in the scripture and see if we can find an answer for your problem. nosotros podemos decirle, bueno, busquemos las escrituras y veamos si hay alguna respuesta para tu situación. Or we could say that perhaps the Lord is saying something. O podemos decirles de que quizás el Señor está hablando algo. But over the years, I've just seen so much damage done by people saying, thus saith the Lord, and it's not right. Pero a través de los años he visto mucho daño que se ha hecho cuando las personas dicen, así dice el Señor, y es algo que no es verdad. And when things are dry spiritually, Y cuando las cosas están espiritualmente secas, people are so desperate to hear a word. la gente está tan necesitada de escuchar una palabra, And as soon as someone says, thus saith the Lord, they just accept it. y tan pronto alguien dice, así dice el Señor, simplemente la gente lo acepta. So we need to be careful about that. Así que debemos ser cuidadosos con esto. When someone comes to me and says, the Lord told me this, or whatever it is, the Lord told me this, Cuando alguien se acerca a mí y me dice, el Señor me dijo tal y tal cosa, what do you think? ¿qué piensas tú? Well, that puts me in a terrible position. Bueno, eso a mí me pone en una posición muy mala. Why are you even asking me? ¿Por qué me estás preguntando en primer lugar? You just said the Lord told you something and then said, what do I think about that? Acabas de decir que Dios te dijo algo y ahora me preguntas qué pienso yo. Because then if I disagree with what you've just said, Porque si yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, then I'm either saying that the Lord is wrong entonces estoy diciendo o que el Señor está equivocado or that you're wrong and you didn't hear from the Lord. o que tú estás equivocado y no escuchaste de Dios, de parte de Dios. So don't start off the conversation saying, I heard from God, what do you think? Así que no comencemos una conversación diciendo, yo escuché esto de Dios, ¿qué piensas tú? As soon as you said, I've heard from God, the conversation's over. Porque tan pronto uno dice que escuchó de parte de Dios, la conversación ya concluyó. I can't speak into your life. No puedo, quiere decir que no puedo yo hablar u opinar acerca de esto. So we need to be humble enough to realize that maybe we didn't hear from God. Así que debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que quizás no escuchamos de parte de Dios. And I'm not saying that God cannot speak to us in a clear way. Y no estoy diciendo de que Dios no nos puede hablar de una manera clara. But let us just be careful about saying, thus saith the Lord. Pero simplemente seamos cuidadosos al decir, así dice el Señor. Does that sound right to you? ¿Les hace sentido esto? Okay. All right. Now chapter, we're still in 13. Let's look at verse 15. Veamos en el verso 15 del capítulo 13. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Well, here Job is becoming defiant in the way he's speaking to God. Bueno, aquí Job ya está tornándose un poco desafiante en contra de Dios. He said, I haven't done anything wrong, and yet you're persecuting me. Él dice, bueno, yo no he hecho nada malo y aún así tú me estás persiguiendo. He's saying, I'm going to maintain my ways. In other words, I'm going to maintain the fact that I'm right. Dice, voy a defender mis caminos. En otras palabras, dice, yo voy a mantener mi posición. And so we see this self-righteousness coming out again. Así que nuevamente podemos ver la autojustificación saliendo a luz. He's saying, I'm going to defend my ways before him. Diciendo, voy a defender mis caminos delante de él. So
when we find fault with God and not ourselves, we are in error. Así que cuando hayamos faltas en Dios, pero no hayamos faltas en nosotros, estamos en un error. God does not need our advice. Dios no necesita nuestro consejo. I heard a pastor say one time, En una ocasión escuché a un pastor diciendo, I've never suggested an idea to God. nunca le he dado una sugerencia a Dios. And he replied to me, why didn't I think of that? Y me respondió, ¿por qué nunca pensé yo en esto? No, the Lord, we're not his counselor. Pero la realidad es de que nosotros no somos consejeros de Dios. And verse 23. En el verso 23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job wants to know, what sin have I committed that caused all this suffering? Y Job quiere saber qué pecado cometió para causar todo este sufrimiento. Again, it's not always sin that does cause the suffering. Y nuevamente, no es solamente el pecado lo que causa el sufrimiento. Do you remember when Jesus' disciples saw the blind man? ¿Recuerdan cuando los discípulos de Jesús vieron al hombre ciego? And they asked Jesus, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Y le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que naciera ciego? I'm not quite sure how they thought the man had sinned in his mother's womb in order to be born blind. Y realmente no estoy muy seguro de cómo ellos se imaginaban que este hombre había pecado en el vientre de su madre para haber nacido ciego. But Jesus said it wasn't the parents or this man that sinned, Pero Jesús le responde, no fue ni los padres ni él, but this was his blindness came because of for the glory of God. sino que su ceguera es para la gloria de Dios. The Lord was about ready to do a great healing in that man. Porque el Señor estaba a punto de realizar una gran sanidad en él. But a person can't experience great healing unless they're in great suffering. Pero una persona no puede experimentar una gran sanidad a menos que esté en un gran dolor. Everyone wants to be healed, but they don't want to be sick. Todos quieren ser sanados, pero nadie quiere estar enfermo. Everybody wants to go to heaven, no one wants to die. Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Verse 24. Verso 24. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? And even Jesus asked his own father on the cross, why have you forsaken me? Aún Jesús le preguntó a su padre en la cruz, ¿por qué me has abandonado? David asked that of the Lord, my God, why have you forsaken me? David se lo preguntó a Dios, Señor, ¿por qué me has abandonado? It's a common thing, although it's painful for the Christian. Es algo muy común y algo muy doloroso en el cristiano. To feel that they've been abandoned by God. El sentir que han sido abandonados por Dios. Though the truth is that he's very near. Pero la verdad es que Dios está muy cercano. And then verse 26. Luego en el verso 26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? And it appears that Job feels guilt because of things that he did in his youth. Pareciera que Job se siente culpable de cosas que él hizo en el pasado. But that wasn't the reason that Job was suffering. Pero esta no era la razón por la que él estaba sufriendo. God wasn't coming back to punish him over things that he did when he was young. Dios no estaba castigándolo por cosas que él había hecho durante su juventud. And we have to be careful not to feel condemnation over things that God has already forgiven us. Y debemos ser cuidadosos de no sentir condenación por cosas que Dios ya ha perdonado. And then in verse, going to chapter 14, Luego vamos al capítulo 14. Job is accusing God of being unfair. Y Job acusa a Dios de ser injusto. He's saying, God, you demand too much from such a frail human creation. Le dice, Dios, tú demandas demasiado de una humanidad tan frágil. Let's look at verses 1 and 2. Veamos en los versos 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. And this thought about man's life being short, just like vegetation or grass.
Y esta idea de la vida del hombre siendo corta como la de la vegetación, This is also referred to in other places in Scripture. también se hace referencia de esto en otras partes de las Escrituras. In Psalm 103, En el Salmo 103 in verses 15 and 16, y versos 15 y 16. we see this truth again. Vemos esta verdad nuevamente. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. In Isaiah 40 and verse 6, it says, all flesh is grass. En Isaías 40, verso 6, se nos dice que toda carne es como la hierba. And in the book of James, chapter 4, verse 14, Y en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, verso 14, it says, your life is like a vapor that's just here for a little time and then vanishes away. dice que la vida es como un vapor, como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. And so Job is saying to God, you've made us so frail, you've made us our life so short. Así que Job le dice a Dios, tú hiciste nuestra vida tan frágil, tan corta. And verses 3 and 4, he's saying, you're demanding too much from me. Y en los versos 3 y 4 dice, tú demandas demasiado de mí. Go ahead, 3 and 4. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. And there's an interesting phrase here. Who can bring something clean out of an unclean thing? Y trae esta idea, ¿quién hará limpio a lo inmundo? The scripture says that our righteousness is as filthy rags. We don't have anything to offer. Y la escritura dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno que podamos ofrecer. And so in this, Job is correct Así que en esto Job está en lo correcto, that we don't have any righteousness to give ourselves. que no tenemos ninguna justicia que ofrecer. But he's saying, God, you're demanding too much of us. Pero lo que está diciendo básicamente es de que Dios demanda demasiado. And verse 5. Verso 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. And our birth and the timing of our birth and death are determined by God. El tiempo de nuestro nacimiento y de nuestra muerte están determinados por Dios. In fact, David said, my times are in thy hands. David nos dice, mi tiempo está en tus manos. In Psalm 39, verse 4, it says, make me to know the measure of my days. En el Salmo 39, verso 4, dice, permíteme medir mis días. We want to apply our days to wisdom. We don't know how long we have. Debemos aplicar nuestros días a la sabiduría porque no sabemos cuánto tiempo viviremos. But the day of our death and the day of our birth and the day of our death have already been foreordained by God. Pero el día de nuestro nacimiento y de nuestra muerte ya han sido predeterminados por Dios. People say that someone died in an accident, accidental death. Alguien puede morir en un accidente y se dice que fue una muerte accidental. But in truth, there is no accidents with God. Pero en realidad no hay accidentes con Dios. Do you remember the story of the rich man in Luke 12? ¿Recuerdan la historia del hombre rico en Lucas 12? He had all these barns and he was prospering. Él tenía todos estos graneros y estaba prosperando. And he said, I am going to sit back and enjoy the rest of my life. Y dice, bueno, yo me voy a recostar y a disfrutar el resto de mi vida. Time to take it easy. Es tiempo de reposar. But the Lord said, thou fool, tonight your life is over. Pero el Señor le dice, insensato, esta noche te es cortada la vida. And who's going to get all the things that you've acquired? ¿Y quién va a obtener todo lo que tú has construido? So our days are determined by God. Así que nuestros días están determinados por Dios. Is 9:44? Does that mean? Okay. All right. In verses, we're almost done, but in verses 7 through 12, it talks about man being compared with a tree. En los versos 7 al 12 se compara al hombre con un árbol. And he's saying there's more hope
of a tree than a man. Y dice, hay más esperanza en un árbol que en un hombre. A tree can be cut back and still come to life, Un árbol puede ser cortado y aún así puede resurgir. but a man dies and all is gone. Pero un hombre muere y todo se acaba. But that's not accurate, Pero esto no es cierto. because there is hope as long as we're alive. Porque mientras estemos vivos, siempre habrá esperanza. And our real life begins when we die. Y la vida real comienza cuando morimos. See, Job was saying here in verse 12 that when a man dies, he won't awake, he won't be raised out of his sleep. En el verso 12 dice Job que el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertará, dice. But that actually contradicts what he said earlier when he said, "In my flesh I'm going to see God." Pero de hecho esto contradice lo que él ya dijo antes, que en su carne él vería a Dios. As a follower of Christ, our life really doesn't even begin until we die. Y como seguidores de Cristo, nuestra vida ni siquiera comienza sino hasta que morimos. But Job was going through a dark time and he couldn't see any way out. Sin embargo, Job estaba pasando por tiempos oscuros y no podía ver ninguna salida. Solomon had that same thought in Ecclesiastes, Salomón tuvo la misma idea en Eclesiastés, that people are just like animals. que las personas son como animales. They go to the grave and they just decay away. Se van a la tumba y simplemente se descomponen. But of course that's not true. Por supuesto, eso no es verdad.